Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro. Un saludo también muy particular a todos los que se unen a través de YouTube y a todos aquellos que espiritualmente oran por este momento tan importante en la formación como discípulos misioneros en el Señor. Hoy quiero proponerles una reflexión sobre el amor a partir de un libro que quizá ha sido comentado muy poco, como es el libro del Cantar de los Cantares. En un primer encuentro hablamos cómo Dios todo lo había hecho bien, bueno. En un segundo momento, ese Dios que hizo todo bueno siempre va a estar con nosotros porque vamos a estar siempre en su corazón. Como dirá el profeta Isaías, estamos tatuados en la mano de Dios. Y esto para decir que el Señor nunca se olvida de nosotros. Y en este día, después de las dos experiencias del amor de Dios en la creación, el amor de Dios como una madre que no olvida a su hijo, una tercera experiencia del amor es a través del amor humano. Y el Cantar de los Cantares es un libro que nos presenta una expresión del amor humano en su expresión máxima. Y la expresión máxima del amor es una donación del uno hacia el otro total en cuerpo, en alma, en mente y en espíritu. ¿Qué es el libro del Cantar de los Cantares? Es una reedición de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva fracasó. Y fracasó porque esta historia de amor, porque era una historia de amor, porque el Señor puso a Adán en el paraíso y le dio a su mujer para que fueran felices, para que dominaran la creación y para que fueran señores como Dios. Pero hubo un problema, hubo una falta de comunión de Adán hacia su esposa Eva. Y lo presenta hermosamente el libro del Génesis, cuando Dios le pregunta a Adán, porque Adán es a quien Dios confió la responsabilidad de su esposa, de Eva y de toda la creación. Adán, ¿qué es lo que has hecho? Y la respuesta de Adán deja seguramente perplejo a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio el fruto y comí. En ese momento viene el pecado. Y el pecado no entendido como una acción tal vez de la que nosotros podamos decir es que matar, robar es pecado, sino una acción de falta de comunión, de solidaridad de Adán hacia Eva. ¿Cómo hubiese sido la historia? Señor, la culpa fue mía. Y hubiese salvado a Eva de ser la responsable de aquella acción. Y a la vez Eva dice la culpa fue de la serpiente, y así esta historia comienza a quebrarse, a partirse, porque no hubo esa donación que Eva esperaba de su esposo Adán. Entonces el Cantar de los Cantares quiere reeditar esa historia y decir, miren, la historia se va a transformar y quiero presentarles, dice el autor, esta historia, este libro, para mostrar que en verdad la historia de Adán y Eva sí tiene un final feliz, y lo que vamos a examinar en esta noche. Dos versículos, pero es uno que se repite dos veces. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16. 2, versículo 16. Y quiero detenerme solamente en la primera línea
del versículo 16. Solo tiene 2 líneas. La primera línea dice así hermosamente el libro El Cantar de los Cantares: mi amado es mío y yo de mi amado. Expresión que la volvemos a encontrar en el capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3: mi amado es mío y yo de mi amado. Mi amado es mío y yo de mi amado. El texto hebreo conjuga conjuga 4 palabras para hablar de esto. Mi amado es mío, yo de mi amado. En español utilizamos más palabras. En últimas, la expresión del Cantar de los Cantares es la misma de Génesis. Cuando Adán dice, cuando ve a Eva: esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Es que Dios había hecho todo bien, porque Adán fue capaz de reconocer que aquella mujer, Eva, era el mismo, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Aquí el Cantar de los Cantores va a traducir aquella expresión diciendo: yo soy, mi amado es mío y yo soy de mi amado. El Cantar de los Cantares tiene 2 protagonistas, un él y un ella, un hombre y una mujer, que representa a todo hombre universal y a toda mujer universal. Representa entonces cómo el amor humano tiene que verse reflejado en este amado y en esta amada que se unen para hacer una sola unidad, una sola donación. En últimas, es un programa de vida conyugal. Pero viene la pregunta: ¿qué tiene que ver esto con el amor de Dios? ¿Qué tiene que ver el amor de un hombre y una mujer con el amor de Dios? Y podemos decir que todo lo verdaderamente humano, dirá un teólogo, todo lo auténticamente humano también es auténticamente divino. Al leer esta historia podemos decir que estos 2 enamorados llegan a fundirse tanto en el amor que el texto dirá más adelante: ¿quién podrá apagar el fuego del amor de Dios? Nadie. De hecho, el libro del Cantar de los Cantares nunca menciona a Dios, nunca dice Dios, pero los versículos finales nos hacen suponer que es tan fuerte el amor, que es como Dios, que ni siquiera el agua podrá anegar el amor de Dios, nunca se podrá apagar. Entonces, ¿cómo llegamos a hablar del amor humano y remitirnos al amor de Dios? La misma Escritura nos viene hablando de esto. Pero antes quisiera citar una historia muy particular, la historia de Santa Teresa. Santa Teresa pierde su virginidad antes del matrimonio y el papá le va a decir: tú así no encontrarás marido. Y responde Santa Teresa: yo sé de alguien que me ama, Jesús. Y esta mujer reformará la iglesia junto a San Juan de la Cruz, porque fue capaz de descubrir lo que nos propone hermosamente este libro: mi amado es mío y yo de mi amado. Cerramos el paréntesis y volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo llegamos del amor humano al amor de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La revelación nos fue mostrando cómo la primera relación de Dios con su pueblo se llamó la alianza. Moisés hace una alianza con el pueblo y la alianza se establecía en términos políticos: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios.
Aquí encontramos una forma más antigua de la expresión mi amado es mío y yo de mi amado, porque esto es de los profetas. Pero antiguamente esta expresión era una expresión un poco más política, más de corte convencional, de contrato. Ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios, ustedes cumplen los mandamientos, ustedes no matan, ustedes no roban, ustedes se portan bien y yo los bendigo, les doy una tierra. Pero esta relación es un poco fría. Esta relación no tiene esa calidez. Entonces, ¿cómo reeditar? ¿Cómo hacer que experimentemos a Dios no como si firmásemos un contrato del cual si lo incumplimos se nos castiga, sino cómo mostrar que Dios, más que un jefe político que hace un contrato con su pueblo, es alguien cuya relación es más profunda para con su pueblo? Aquí aparece la imagen y el primer profeta que va a hablar de esto va a ser el profeta Oseas. Los 3 primeros capítulos de Oseas es una historia terrible. Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta, que tenga hijos con una prostituta. Y responde Oseas: Señor, pero ¿cómo es posible? Y Dios le dirá al profeta Oseas: lo que tú piensas, lo que tú sientes en tu corazón, pues es lo mismo que yo siento hacia mi pueblo. Pero yo quiero desposar a mi pueblo. Yo quiero que Israel, mi pueblo, sea como esa mujer que ha sido despreciada, aquella mujer que ha violado la alianza, aquella mujer que se ha ido detrás de otros maridos. La palabra Baal significaba marido o esposo. Entonces Israel no simplemente para Dios es un pueblo con el que hace un contrato político, sino que es la amada de Dios, a la que Dios perdona todas sus prostituciones por más grandes que sean, porque a Dios no le importa los pecados de su esposa, de su pueblo, porque mi amado es mío y yo soy de mi amado. Entonces esta relación que los profetas logran decir: mire, es que no es un contrato, es una relación de amor. Dios nos ama en verdad como un hombre y una mujer se aman, pero es un amor que ha alcanzado una plenitud tal que un amor más grande debe ser el amor de Dios. Entonces ese amor de Dios representa lo que en la Sagrada Escritura se desarrollará y el Apocalipsis nos presentará hermosamente como un signo de la alianza matrimonial que Dios va a establecer con su pueblo. La alianza que Dios va a hacer no va a ser una alianza política, sino que es una alianza de amor, donde el amor de Dios está garantizado por encima de las infidelidades de su esposa. Dios, que es amor, quiere mostrarse como un Dios que es fiel. Dirá San Juan al final de su evangelio: Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y San Juan llega a esta conclusión no por casualidad, sino porque ha descubierto que la esencia de Dios es amor. ¿Y de cuál amor estamos hablando? De ese amor que es capaz de sobreponerse a la infidelidad de su pueblo. Entonces, si el amor de Dios representa el corazón de Dios, la esencia de Dios, el misterio de Dios, quiere decir que el amor que el pueblo va a experimentar va a ser un amor que es eterno, un amor que será duradero, un amor que será estable, un amor que no se muda, un amor que no se cambia, un amor que permanecerá hasta el final.
Y el signo más grande con el que Dios quiere hacer este pacto de amor, antiguamente se hizo con las leyes, con las piedras, con las 2 piedras donde estaban consignados los 10 mandamientos. Y si el pueblo cumplía los mandamientos, el pueblo era bendecido por Dios. Pero el signo con el que Dios va a sellar una alianza para siempre con su pueblo, el compromiso de Dios, la donación de Dios, ¿cuál va a ser? Porque en el amor, si no hay donación, no existe el amor. ¿Cómo manifiesta Dios ese signo de donación? Entregando a su Hijo. La prueba más grande, y lo dirá San Pablo, la prueba más grande con la que Dios nos ha dicho que nos ama es que nos entregó a su propio Hijo. Nos entregó a su Hijo unigénito, predilecto, eterno, junto a Él en la creación del mundo. Lo hizo carne hasta llegar a la cruz. Y allí Dios manifestó cuál es su compromiso con nosotros. Dios no juega con nosotros. Se entrega, se dona, se da, se ofrece totalmente, se vacía de su divinidad para decirnos, mire, esto es el amor. San Pedro dirá, hemos sido comprados a precio de la sangre de Cristo. Y es la prueba más grande que nos da la palabra de Dios para entender que si no hay donación, no hay amor, y Dios se donó, Dios se vació, se entregó por nosotros. Todas estas imágenes bíblicas sobre el amor humano que nos llevan místicamente al amor de Dios, pues es toda una imagen donde el cristiano debe experimentar o está llamado a experimentar que la relación con Dios, antes de ser una relación de cumplir mandamientos, normas, de seguir un ritualismo, de seguir una serie de tradiciones que pueden ayudar, antes que eso, la relación del cristiano debe ser una relación de amor. Pero antes de experimentar el amor de Dios, también tenemos que experimentar el amor humano. Y ese amor, que ya lo comentamos, está en la creación, ese amor humano que pasa a través de la familia, ese amor humano de la madre que se entrega, que se dona a su hijo, del padre que se entrega, se dona a su hijo, a su esposa, ese amor de la familia, ese amor del matrimonio, ese amor que humanamente experimentamos todos de una u otra manera, pero que al final ese amor tiene que alcanzar una plenitud, y esa plenitud solamente se logra cuando ese amor humano lo unimos al amor de Dios para que se plenifique y para que llegue a su máxima expresión. El sacramento del matrimonio que la Iglesia propone a los bautizados es una forma de experimentar que el amor de Dios se hace posible en el amor humano. Por eso el hombre y la mujer se prometen amor, y este amor que se planifica en esa entrega del uno hacia el otro es un signo claro de que así es el amor de Dios. Lastimosamente, pues la realidad es otra. El matrimonio como institución hoy vive momentos de crisis, hoy vive situaciones que seguramente hace muchos años no existían. Pero el cristiano hoy, y nosotros cristianos, estamos llamados a seguir pregonando y proponiendo que el amor de Dios es posible, y que el amor de Dios nunca pasará, nunca se acabará, porque nosotros como cristianos sabemos que si Dios nos ama, pues frente a ese amor que tenemos que hacer nosotros, pues también entregarnos, y que nuestra vida sea como la vida de Dios, una donación hacia el otro, como Dios lo ha hecho con nuestras existencias. En estos días la palabra nos hablaba del amar a los enemigos, de hacer el bien,
de orar, de bendecir a todos aquellos que nos injurian y nos hacen el mal. Y colocaba San Lucas una pregunta: ¿qué mérito hacemos nosotros? ¿Qué cosa hacemos de extraordinaria si ofrecemos el amor a aquellos que podemos amar? Lo extraordinario es amar a nuestros enemigos, como lo hizo Dios, que nos reconcilió a nosotros para siempre, que nos amó a nosotros en un único acto de entrega en la cruz. Y simplemente el cristiano, contemplando la cruz, debe entender que nuestra relación con Dios debe ser fundamentalmente una relación de amor, donde el pecado no tiene que alejarnos de esa relación de Dios, porque a veces en nuestra espiritualidad nos alejamos, entre comillas, de Dios, porque seguramente hemos cometido faltas o pecados, y entonces es que yo me alejé de Dios. No, Dios nunca se aleja de nosotros, jamás, porque Él ya hizo su alianza, Él ya hizo su pacto, Él ya hizo su donación, y su donación se llama Jesús. Entonces nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras infidelidades nunca nos podrán alejar del amor de Dios. Dios nunca se aleja de sus hijos, y lo decía hermosamente también San Lucas. Dios hace salir, o es un Dios que es bueno también con los malvados. San Mateo dirá, es un Dios que hace salir el sol a malos y buenos, manda la lluvia a malos y buenos, porque para Dios no existen malos ni buenos, para Dios existe dignos y dignas del amor. Somos amados de Dios. Pero yo me equivoco, pero yo cometo faltas, pero yo me he alejado de Dios. Es que eso no le importa a Dios, porque Dios, para Él somos amados. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Esa debería ser la conclusión de nuestra experiencia cristiana de fe. La Iglesia nos propone el sacramento de la confesión, la Iglesia nos propone las obras de penitencia, el ayuno, la oración, en fin. Pero antes de experimentar la invitación de Dios a la conversión, debemos experimentar también la invitación al amor. Si yo no me siento amado, pues por más experiencia de fe que yo haga, nunca podré experimentar el amor de Dios, porque Dios ha hecho un pacto de amor. Dios no es un político, un jefe al que nosotros le vamos a cumplir un pacto, un reglamento, como era en el tiempo de Moisés, para que Él nos mire con amor. No, Dios nos mira con amor simplemente porque Él ya tomó una opción con nosotros. Y nos dice hoy Dios, como lo señala el libro El Cantar de los Cantares: mi amado es mío y yo soy de mi amado. La experiencia entonces del amor humano, que alcanza místicamente, espiritualmente, una comparación hermosa en el amor de Dios. Y esta experiencia del amor de Dios debe ser una práctica constante todos los días. Todos los días debemos experimentar que Dios me amó, Él me amó y se entregó por mí. Basta. Y es la experiencia de Pablo: tu gracia me basta, Señor. Él me amó y se entregó por mí, basta. Y ese amor de Dios tiene que llevarme a la conversión, a cambiar mis pensamientos, mis palabras, mi forma de actuar con los demás. Frente al amor, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente doblegarnos, pero no con un acto de fuerza, sino simplemente decir: si este es el amor, pues yo me entrego al amor, porque qué bueno es vivir en ese amor con el que Dios nos amó. San Juan culmina su primera carta diciendo esto: Dios es amor. Y solo el que ama, dirá San Juan, ha conocido a Dios. ¿Quién es el anticristo para San Juan? El que no ama a su hermano. ¿Quién es el que no da testimonio como cristiano? El que no ama a su prójimo. El mal cristiano no es el que no va a misa.
El mal cristiano es el que no ama y el que no ha entendido el amor de Dios. Vuelvo y repito la idea: si yo no experimento el amor de Dios, de un amor que me envuelve, que me transforma, que hace que mis faltas, mis acciones no pesen al amor, pues por más práctica religiosa que hagamos, nunca vamos a entender el amor que Dios nos ofrece a nosotros. Que en este encuentro pues culminemos como este tercer paso que estamos dando. El amor de Dios, o la primera manifestación de Dios que el orante encuentra, es en el creado. Una segunda experiencia del amor de Dios en esa revelación es en el amor de la familia, sobre todo en el amor de padre y madre hacia sus hijos. Pero un tercer momento, y de los muchos que la Sagrada Escritura nos presenta, es el amor humano, que alcanza su máxima expresión en la donación. Y si Dios se donó, entonces Dios nos ama y hace una alianza con nosotros, vuelvo y lo repito, que es eterna, que es estable, que es para siempre, como dice Santa Teresa, que no se muda, no se cambia, porque Dios es eterno. Y la eternidad de Dios es esto, que no cambia su acto de amor, no cambia su decisión. Y el amor que experimentemos aquí en la tierra de Dios, pues será el mismo amor con el que en el cielo seguramente vamos a encontrarnos con Dios, porque la esencia de Dios es una y es amor, misericordia y perdón, y todos los atributos que del amor podemos destacar a la luz de la palabra del Señor. Es la invitación que la palabra nos ofrece hoy. El ejercicio, ¿cuál será? Pues leer el libro El Cantar de los Cantares en esta perspectiva. El amor de Dios que sale del encuentro del amor humano. Si aquí el personaje es un personaje universal, pues coloquémonos nosotros y Dios, o yo y Dios, el amado y la amada, en este diálogo de amor, en este diálogo de donación, porque el amor humano es un regalo de Dios, para que entendiendo el amor humano podamos entender el amor de Dios, porque el amor es un invento de Dios, el amor es un don de Dios. Solo el que lo entiende pues ha comprendido el sentido de la vida, el que no lo ha entendido pues aún camina en las tinieblas, aún no ha conocido a Dios, porque Dios esencialmente es amor. Que el Señor nos permita, a la luz de esta palabra, hacer una experiencia todos los días de encuentro con el amado, de un amado que no nos exige actos de amor, de un amado que no nos exige a nosotros la fidelidad. Él nos ama como somos, pero claro, frente a ese amor pues tenemos que responderle con actos de amor, de fidelidad, y en la medida en que experimentemos el amor de Dios, pues iremos doblegándonos, entregándonos a ese amor de Dios que nos envolverá, nos asumirá y seremos presencia de Dios aquí en la tierra. El que ama pues ha conocido a Dios, y el que ama es Dios aquí en la tierra. Y es lo que San Lucas, en el texto del buen samaritano, del cual pues en este año hacemos insistencia, es ese, que el samaritano es la presencia de Dios, porque encarnó el amor cuando fue capaz de atender, de ayudar, de entregarse por aquel que estaba herido. Entonces, hagamos lo mismo. En la Eucaristía escuchamos las mismas palabras todos los días: hagan esto en memoria mía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hacer misa. Lo que tenemos que hacer todos los días es amarnos como nos amó Dios, pero también experimentando el amor con el que Él nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias por su participación, por su atención, y nos encontraremos en un próximo episodio. Una feliz noche para todos.